Me encuentro observando esta joya para los ojos. Fijaros qué hermosura. Conocida con nombres comunes, como por ejemplo campanario, junquillo blanco o narciso de roca. Para mí, el más acertado es este, el último, narciso de roca, porque es devoto de las rocas que tienen ya cierta materia orgánica. Aunque, como es el caso, lo podemos ver, encontrar en linderos de bosques. Fijaros que estoy en un encinar o incluso en el interior. El nombre botánico es Narcissus triandrus. Triandrus viene a decir que tiene 3 estambres y es la subespecie Triandrus, Narcissus triandrus, subespecie Triandrus. Hay en la península ibérica otras 2, una el Narcissus triandrus, subespecie Lusitanicus, la otra que linda con esta, más sureña, llegando incluso a Andalucía, donde está muy protegido, es el Narcissus triandrus, subespecie Pallidulus, porque es pálido. Pertenece a la familia de las amarilidáceas. Este que tenemos aquí concretamente, subespecie Triandrus, es un endemismo de la península ibérica. Lo hay en el norte de Portugal, se encuentra también en toda Galicia prácticamente, cruza la cordillera cantábrica hasta Navarra y es un endemismo protegido en las Islas Clenan, en Francia. Planta herbácea, perenne y bulbosa. Bulbosa viene a decir que desarrolla de un bulbo que se encuentra enterrado. A veces a un par de dedos, otras incluso más profundo de una cuarta. Bulbo globoso, blanquecino, pero recubierto por capas membranáceas y de un color marrón oscuro. Pues de dicho bulbo, que no siempre es globoso, porque otras veces se muestra más alargado, allá por el mes de febrero, donde nos hallamos precisamente, comienza a emerger, como veis, la parte aérea. Básicamente, entre 2 y 5 hojas alargadas y estrechas. A esto llaman los botánicos hojas lineares. El haz acanalado, el embés, es decir, el dorso, estriado. Hojas que están abrazadas en la base, generalmente por un envoltorio truncado. Llaman los botánicos escapo al tallo floral, que no tiene hojas, y que, como veis, sujeta una inflorescencia de flores pendulantes. En este caso, fijaros, tiene 2, aquí 3, e incluso puede llegar a tener media docena. Donde termina el escapo y comienza la inflorescencia, hay una membrana que la envuelve a la inflorescencia, una bráctea modificada llamada espata. Alargada, como veis, membranácea y plurinervia, que tiene varios nervios, varias nervaturas. El ovario, como veis, ínfero. Esto viene a decir que se encuentra antes del perigonio, en este caso de los tépalos. De color verde intenso y ovoide. Si lo seccionamos, cosa que yo he hecho precisamente para que lo veáis, se muestra dividido en 3 lóculos, y del ovario parte el estilo. Un tubo alargado que llega en muchas ocasiones a rebasar los estambres superiores. Estilo culminado o terminado, por así decirlo, como queráis, en un estigma, que es la boca que absorbe el polen, la boca, por así llamarle, capitato, es decir, con cabeza. Seguido del ovario podemos observar el tubo del hipanto, un tubo que se muestra generalmente de color amarillo, más vistoso que el resto de la flor, y que se va ensanchando a medida que se acerca a los tépalos. 6 tépalos, 3 interiores, 3 exteriores, remangados hacia atrás. A esto los botánicos
le llaman tépalos reflexos. Aquí podéis observar el pseudoperigonio, o como llaman los botánicos, corona, que además tiene forma de copa, de vaso, y que se muestra en el borde, si la vemos de frente, subdentada. El aparato reproductor masculino, tomad nota porque esto es verdaderamente importante, especialmente en este narciso, porque decíamos que el nombre científico, concretamente el específico Cyathus, venía a decir que tiene 3 estambres. Eso es mentira. Tiene 6. 3 exertos del tubo e incluso de la corona. Es decir, salen al exterior del tubo e incluso, como veis, en ocasiones asoman por debajo de la corona. Amigos, pero es que tiene otros 3 insertos en el tubo hipantial. Y por eso la gente, cuando ve el narciso, piensa que tiene 3 estambres, y de ahí, como digo, su nombre específico, Cyathus. Pues dichos estambres están constituidos por filamentos blanquecinos, a veces verdosos, que sujetan las anteras, donde se encuentra el polen, bastante deslucidas, y son anteras dorsifijas. Viene a decir que están fijadas a los filamentos por el dorso.